Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Martínez Sánchez y soy alumno de la Universidad CNSI Virtual en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. A continuación, presentaremos una actividad del proyecto integrador de la materia programación. Entonces, vamos a contestar algunas definiciones que se nos pide. Eh, Primero sería la definición de qué es una función. Bueno, pues una función es una pequeña parte de código que se ejecuta al hacer llamada una o varias veces por un programa principal. Las funciones pueden ser de dos tipos: prefabricadas, las funciones que se encuentran definidas dentro de una biblioteca del compilador C o C++. La otra función son las definidas, que son aquellas que se construyen desde cero por el programador. Las escribe para solucionar áreas específicas que pueden ser utilizadas en el mismo programa durante una ejecución y contempla dos pasos, que es la declaración y la definición. La siguiente pregunta es: ¿cómo se realiza el paso de parámetros de una función? Según los centros, los parámetros se pasan por valor. Por ejemplo, cuando invocamos una función pasando una variable como parámetro, a pesar de que cambiemos el valor del parámetro dentro de la función, la variable original no se va a ver afectada por este cambio. La siguiente pregunta es: ¿qué es recursividad y en qué casos consideras que se puede utilizar? Y vamos a mencionar unos ejemplos. La recursión en programación es una técnica mediante la cual una función se llama a sí misma para resolver un problema en lugar de utilizar un bucle para repartir una tarea. La función recursiva se llama a sí misma dividiendo el problema en sus problemas más pequeños hasta llegar a una solución. Un ejemplo fácil de ver es que se usa a menudo el cálculo de la factorial de un número entero. La factorial de un número se define como ese número multiplicado por el anterior, pues lo anterior, y así sucesivamente hasta llegar 1 así. Por ejemplo, la factorial del número 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120. La siguiente pregunta: ¿qué tipo de ordenamiento utilizarías para resolver el siguiente caso práctico? Justifica tu respuesta. El caso dice: Melissa trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de telecomunicaciones. Un día el director de la empresa le solicita una lista que contemple los empleados para identificar la antigüedad de cada uno de ellos. Para ver la posibilidad de un aumento, la lista debe de estar ordenada desde el trabajador como hace más antigüedad al que recientemente ingresó a la empresa, y dicha información debe estar lista lo más pronto posible. Ok, para este caso podemos iniciar usando después un main, una función donde pida los datos a guardar para poder crear el tamaño de un arreglo. Enseguida, ese dato lo podemos mandar por paso de referencia a otra función donde nos servirá para poder crear ese arreglo de tamaño pedido, para así ingresar los datos de los trabajadores. Para poder llenar ese arreglo se usa un ciclo for en donde va a repartir un proceso n número de veces hasta llegar a ser igual al número de datos requeridos. Después se crea otro ciclo for donde este funcionará para poder imprimir cada dato guardado en el anterior vector. Para la parte de comprobar la antigüedad de cada trabajador podemos utilizar dos técnicas. La primera es muy sencilla y simplemente en base a cómo se ingrese cada trabajador en el arreglo, pues lo podemos imprimir de manera descendente para que salga desde el primer dato agregado hasta el último.
La otra manera es utilizando un if dentro del for, donde la condición será que si un dato es mayor que el siguiente, entonces el dato mayor se va imprimiendo primero que el menor y así sucesivamente. Bueno, pues a continuación les voy a dejar el código en base a la idea solicitada y por mi parte sería todo en cuanto a mi presentación. Buenas noches, muchas gracias.